Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad, en el downtown. Si usted vive en las áreas cercanas, en las áreas vecinas, en los suburbios, los invitamos muy cordialmente a que usted participe en alguno de nuestros servicios. Nuestros servicios son los miércoles, como el día de hoy, que tenemos oración, que oramos como iglesia, y también tenemos estudios a nivel seminarios, que damos clases de seminario aquí gratuitamente. Ven y participen en alguno de nuestros servicios, ¿verdad? Porque estamos muy faltos de esa sana doctrina. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por esta oportunidad, porque para mí es un privilegio poder exponer tu palabra de gloria. Es un privilegio que nosotros, como siervos tuyos, como mayordomos tuyos, podamos enseñar a otros la buena palabra de Dios, la sana doctrina, para edificación de los santos de tu sagrada iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén, ¿verdad? Y estamos en nuestras cartas, ¿verdad? Tenemos si usted nos está viendo a través de las redes sociales, tenemos una librería con más de 600 videos, gracias a Dios, porque la gloria es para Dios, que ya nos ven en muchos países y la gloria sigue siendo para Dios. No queremos sernos famosos, sino queremos que Jesús sea famoso en muchos lugares de la faz de la tierra, y que su buena palabra corra como ríos, ¿verdad? Como los ríos que corren sobre esta faz de la tierra, en todos los lugares del mundo, en todos los rincones, porque estamos muy faltos de esa sana doctrina. Y estamos viendo la carta de los Corintios, una de las iglesias más carnales que menciona la Biblia, la iglesia más carnal, ¿verdad? Hubo una iglesia más carnal, ¿verdad? Por eso digo una de las, porque una se llamaba la Odisea, que en la cual no tenemos una epístola, porque Dios no quiso que esta epístola estuviera en el canon, porque ellos corrompieron las escrituras y las cambiaron, y eso Dios no le agradó, y Dios hizo que no estuvieran en ese canon. Se fija, Dios tiene el lujo de detalles de perseverar sus escrituras y de perseverar su buena palabra a través de los tiempos, a pesar de miles y miles de años. Por ejemplo, mucha gente habló hace muchos años principalmente en las sectas, ¿verdad? Como los mormones y testigos de Jehová, que nosotros teníamos escrituras adulteradas por el paso de los tiempos, por las tradiciones, pero se les cayó su teatro cuando estos arqueólogos descubrieron los papiros cerca del Mar Muerto, y se dieron cuenta que estos papiros son los más antiguos que existen en todo el mundo, que datan del año 80 al año 200 después de Cristo, que muchas Biblias que no son corruptas están todas letra por letra, coma por coma. Entonces quiere decir que Dios es poderoso y ha perseverado su palabra de una u otra manera para sus santos. Así como tiene un pequeño rebaño, también ha preservado la buena palabra en muchas Biblias. Asegúrate que tú tienes una Biblia que no sea nueva, de una nueva traducción, una Biblia no corrupta, ¿verdad? Porque es muy importante que tú tengas la buena palabra de Dios. Entonces vamos a ver 1 Corintios capítulo 4, ya vimos en el capítulo 3, ¿verdad? Que el apóstol Pablo está muy enojado con esta iglesia carnal, y que no les podía hablar ni como si fuesen bebés, ¿verdad? Pero en este capítulo 4 sigue la frustración del apóstol Pablo y nos enseña qué realmente es un mayordomo, Es muy importante que nosotros aprendamos esto en este estudio, qué es un mayordomo. ¿Por qué? Porque esta palabra encierra un concepto no solamente secular, sino teológico. ¿Qué es un mayordomo? Tú eres un buen mayordomo en tu hogar, tienes una mayordomía en tu familia, tienes una mayordomía en tu trabajo, en tus finanzas, en tu vida espiritual. Porque si tú no tienes una mayordomía en lo secular, mucho menos podrás tener una mayordomía en las cosas espirituales. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Son solamente veintitantos versículos, déjame ver, son 21 versículos, ¿verdad? Y dice, así nos tenga el hombre como a ministros, no dice servidores, en muchas Biblias pusieron servidores, ministros. Es muy importante que tú aprendas eso, porque una cosa es ser servidor y otra cosa es ser ministro. La Biblia habla que solamente existen dos posiciones ministeriales en la iglesia: el pastor y maestro, que es una sola posición, y el diácono. Esos son los únicos ministros. No dice administradores. Bueno, quizás en una Biblia dice administradores, pero dice
o servidores. No, dice como ministro, porque un administrador no es lo mismo que un ministro. Dice, así que nos tenga el hombre como a ministros de Cristo. ¿Ministros de quién? Cristo. ¿Qué es ministro? Un trabajador de Cristo. ¿Cuántas posiciones ministeriales hay dentro de la iglesia? 2. Pastor y maestro es una y el diácono es 2. No existen ni las pastoras ni las diaconisas. Eso es mentira. La Biblia estipula que solamente existen 2 posiciones ministeriales. Tenemos un programa, tenemos varios programas acerca de eso, cuáles son las posiciones ministeriales de la iglesia. Dice, y mayordomos, no dice administradores, y mayordomos, ministros y mayordomos. Esa es la palabra clave para este día, para que te la aprendas, para que te la lleves en tu corazón y para que la asimiles. Porque, ¿qué es un mayordomo? Es una palabra que es mayor y domos, ¿verdad? Domos quiere decir en latín que tiene un control. Alguien mayor que tiene el control. No es cualquier administrador, como pusieron en algunas Biblias. Es un mayor administrador, usted lo puede llamar así en español, un mayordomo. O sea, por ejemplo, en una casa rica, en un palacio, por ejemplo, hay personas que los contratan como mayordomos. Estas tienen encargado a todos los sirvientes, a todas las cocineras, a todos los jardineros. ¿Por qué? Porque él es el mayor de los que sirven. Entonces, un mayordomo no es el que aquí mis chicharrones truenan, no. El mayordomo es el que sirve más que todos. Él es servidor, y un pastor y maestro o un diácono debe ser el mayor servidor dentro de una iglesia. Que cualquier cosa se presente en la iglesia, hacerla. No, porque nosotros conocemos muchos disque administradores de iglesias que dicen, no, ese no es mi trabajo, mi trabajo nada más es predicar la palabra de Dios. Conocimos otro que decía, no, yo no corto el pasto de la iglesia. O sea, un mayordomo hace de todo, porque un líder pone el ejemplo. No puede haber un mayordomo que no ponga el ejemplo. Por ejemplo, en una casa millonaria, en una casa rica, dice, mira, le dice a los que sirven, a los cocineros o a la sirvienta que va a servir, la mesa va así, el cubierto va así, la copa va así, porque el mayordomo tiene que enseñarle a saber y hacerlo. No le va a decir nada más cómo hacerlo. Mira, se barre así, se trapea así, se lava los platos así. Entonces es muy importante que tú sepas que en las cosas de Dios, el que vale más es el que sirve. El menor es mucho mayor que el mayor. Entonces dice, mayordomos, ¿pero de qué? De los misterios de Dios, no administradores de los misterios de Dios, mayordomos. O sea que mayormente nosotros enseñemos los misterios de Dios. Mayormente nosotros enseñemos los misterios de Dios. Y vamos a leer los misterios de Dios muy rápidamente en 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16 dice la Biblia, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. El misterio número 1 de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, con mayúscula, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces tú como pastor o como diácono, tú enseñas la piedad. ¿Qué es la piedad? Que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Sin controversia, indiscutiblemente. Grande es este misterio. Por eso dice grande Pablo, porque es el número 1. El número 1. Dios, por primera vez, Dios se bajó de su trono celestial y encarnó en un bebé. El mismo Dios bajó del cielo y se encarnó de un bebé. Y por primera vez en una eternidad los ángeles lo pudieron ver físicamente, porque anteriormente Dios en el Antiguo Testamento era espíritu. Entonces los ángeles jamás habían visto a Dios, ¿verdad? Entonces por primera vez los ángeles dijo, oh my God, miren, ahí está Dios en ese pequeño bebé.
cielos, de la tierra, del universo, de todas las galaxias, está metido en ese pequeño bebé, visto por primera vez por los ángeles. Entonces muchas sectas niegan eso, los testigos de Jehová, los mormones, dicen que Jesús no es Dios, Jesús no es Dios, Jesús es Dios. Ese es el primer misterio, eso es lo que debe enseñar el mayordomo, el pastor y maestro y el diácono a la iglesia. Jesús es Dios. Entonces, el número 1, Jesús es Dios. Entonces aquí lo ponemos en nuestra tabla. Y aquí, ¿verdad? Todo esto, Jesús es Dios. Porque todo esto encierra a Dios, ¿va? Jesús es Dios. Es muy importante que tú sepas que Jesús es Dios. Es el primer misterio. Vamos a ver el segundo misterio muy rápidamente porque tenemos mucho que hablar el día de hoy en Colosenses 1:26 y 27. Colosenses 1:26 y 27. Y nos dice, a saber, el misterio que ha estado escondido en los siglos y de las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quién? Porque hay santos del Antiguo Testamento, santos en la tribulación y santos de la iglesia, ¿verdad? Los cuales Dios quiso hacer notar sus riquezas de gloria, este misterio entre los gentiles, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir? Que Cristo está dentro del creyente. Eso te lo enseñan en otras, no te lo enseñan en otras religiones. Te dicen, no, Cristo está ahí en la cruz, está ahí colgado. Cristo está en el cielo. No, Cristo está dentro del creyente al momento, como dice Efesios 1:17, ¿verdad? Efesios 1:17 nos dice 1:13, ¿verdad? En el cual esperáis también vosotros oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de gloria. Para que el Dios el Dios nuestro, Señor Jesucristo, Padre de gloria, el Espíritu de sabiduría y de revelación, estemos con Él. Por eso se mete el Espíritu Santo dentro del creyente, dentro de la iglesia, dentro de tu cuerpo, para que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad, no a medias verdades. Para que Dios te dé revelación, Dios te dé luz y puedas entender la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que puede estudiar la palabra de Dios por años y años y años, y ir a un seminario, a otro, a la universidad, y tener el premio Nobel de la literatura y no entender las Sagradas Escrituras porque no tiene al Paracleto, al asistente legal, al Espíritu Santo para guiarlo a toda verdad, lo que es correcto para la iglesia. Entonces, número 2, ¿verdad? Aquí tenemos el número 1, el número 2 se mete dentro del creyente, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo vino aquí, ¿verdad? Se derramó por primera vez en la primera iglesia en Pentecostés, nos dice la Biblia, ¿verdad? Pero en Juan 20 nos revela la Biblia, en Juan 20, en los evangelios sinópticos, que los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo antes que Jesús se sacrificara. Él les sopló el Espíritu Santo. Es muy importante que aprendamos eso. Misterio número 3, Efesios 3, del 5 al 6, dice, en el cual en otros siglos nos dio a conocer a los hijos de los hombres, ahora revelado a los santos apóstoles y profetas, y a los gentiles que sean coherederos de un mismo cuerpo. O sea, nosotros vamos a hacer un mismo cuerpo también con los judíos, somos un mismo cuerpo. Entonces, el 3 es el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Aquí está el cuerpo de Cristo, el número 3 es la iglesia. Aquí lo vemos que ya después de Pentecostés vino la iglesia. Ya veo cómo los misterios van en orden, en cronológicamente. Aquí es una línea de tiempo, aquí vemos en nuestro pizarrón. Entonces dice Efesios también 5:32, ahí mismo en Efesios también su página 5:32, y vemos que dice la palabra de Dios. Este misterio es grande, más que yo hablo en cuanto a Cristo y a la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor, la iglesia del Señor. Entonces es muy importante que nosotros aprendemos. Por eso pusimos aquí dentro del círculo una iglesia. Uno ve representación a la iglesia. No es que tú seas la iglesia porque tienes el Espíritu Santo, tú eres parte de la iglesia.
Porque si tú eres un miembro de la iglesia, un brazo, un pie, ¿verdad? Unos ojos, una nariz, es como un cuerpo, dice Pablo. Anatómicamente tú no puedes ser iglesia solo, porque hoy en día está de moda que la gente dice, no, ¿para qué voy a la iglesia si yo soy iglesia? La Biblia no dice eso. En ningún lado dice que tú eres iglesia. La Biblia dice que tú eres parte de la asamblea. Eclesia en griego quiere decir asamblea. Parte de la asamblea que Dios compró con su propia sangre. Entonces, el número 2 es la iglesia, ¿verdad? Primero, Jesús es Dios, Cristo está dentro de mí. Tercero, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la cabeza, ¿quién es? Dice la Biblia, la cabeza es Él. O sea, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo hace lo que la cabeza dice. El cuerpo piensa lo que la cabeza dice. El carácter de la iglesia debe ser como la cabeza. ¿Por qué? Porque Él es nuestra cabeza. Por eso Él nos va a moldear, vamos a renovar nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2. No conforméis con las cosas de este siglo, sino renováis nuestro entendimiento para que nosotros alcancemos la altura del varón perfecto. Entonces es muy importante, ¿verdad? Y vemos el 4, Corintios 15 del 51 al 58, ¿verdad? Donde se encuentra el glorioso evangelio, ¿verdad? Corintios 15 del 51 al 58, pero no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Porque se refiere al rapto, son 7 versículos, pero vamos a ver ahí mismo en Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18, pero vamos a leer los últimos 2 versículos, 6, 7 y 8. Dice: por cuando el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos y los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir el Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Entonces el rapto viene aquí. Fíjense cómo todo va en orden. 4, ¿va? 4, el rapto. Entonces el rapto, la iglesia sale hacia el cielo, ¿va? Número 4 aquí, la iglesia sale hacia el cielo. Entonces, rapto o arrebatamiento. Así me dijo alguien en otro país de habla hispana, dice, no, la palabra rapto no existe. Sí existe, en griego dice rapto, y en inglés dice rapture, dice rapto. Entonces, arrebatamiento o rapto es lo mismo, nos referimos al mismo evento. No importa la fonética, porque hay mucha gente hoy en día, especialmente las sectas falsas, que te dicen, no, te están engañando ahí donde tú estás. No es Jesús, es Yeshua. No es Jesús, es Yasem en arameo. No es Jehová. Jehová se inventó hasta el año 300. No importa la fonética, sino importa el mensaje de Dios. Por ejemplo, tú puedes ir a otro país y aquí decimos God. En México decimos Dios. En Brasil decimos Dios. Y así en muchos países cambia el nombre de Dios, pero sigue siendo el mismo personaje. La fonética no cambia el mensaje de Dios. Acuérdate de eso muy bien. Por eso hay Biblias en muchos idiomas. En mandarín, en italiano, en portugués. El mensaje no cambia. Entonces debemos de saber eso, ¿verdad? Entonces el rapto es el evento número 4. Si vemos en la cronología 1, 2, 3, 4, se fijan cómo va andando. Y 5, muy rápidamente nos vamos a Romanos 5:11. Romanos 5:11 del 25 al 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, con la ceguedad del parte que ha acontecido a Israel, que haya entrado en plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, como está escrito, y vendrá Sión el libertador y apartará a Jacob de la impiedad. ¿Ah? Porque es una promesa. Dios no ha terminado con Israel, ¿va? Aquí vemos a Israel, ¿va? Israel. Entonces en la gran tribulación, después del rapto, va otra vez, Dios va a lidiar con Israel, y todo Israel va a ser salvo. ¿Qué es todo Israel? No todos los que tienen su credencial de lector, o su credencial que son, o su pasaporte que son de Israel. Cuando dice la Biblia, el pueblo de Israel, quiere decir los salvos de Dios, los escogidos por Él. No todo el mundo, no todos los judíos, no, todos los que creyeron que Jesús es el Mesías y fueron y aceptaron el evangelio el evangelio eterno.
¿Por qué? Porque aquí va a cambiar el evangelio. Ya no va a ser que lo que hizo Jesús en la cruz, aquí va a ser aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Romanos 11 del 25 al 26, la restauración de Israel. Restauración de Israel. Entonces, si tú te sientes judío, pues quiero que sepas que tú estás divorciado con Dios hasta la tribulación. Dios se divorció de Israel, nos dice en Romanos 11, 12 y 13, porque el pueblo de Israel fornicó con otros dioses y se divorció Dios. Y va a volver a tratar con ellos en la tribulación, ¿verdad? Otra vez va a haber sacrificios, otra vez va a haber fiestas solemnes, otra vez va a haber todo lo que era en el Antiguo Testamento hasta la tribulación. Dios va a redimir a los que acepten el Evangelio eterno, donde 144,000 van a predicarlo y 2 testigos en todo el mundo. En todo el mundo se va a predicar este Evangelio, hasta debajo de las piedras. En todo el mundo va a oír este mensaje. Los que queden, porque la iglesia ya va a ser sido arrebatada, ¿verdad? Entonces vemos el 5, que es Romanos, ¿va? Y 6, Apocalipsis 17, Apocalipsis 17, 5, nos dice la palabra de Dios, el otro misterio, la gran ramera, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, y en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia, la grande. Este misterio no lo revela el apóstol Pablo, acuérdate que este misterio lo revela el apóstol Juan. En su frente un gran misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces este misterio es una abominación de la tierra, va aquí abajo de la tierra. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es una abominación para Dios, que tiene una iglesia que ha controlado el mundo y ha controlado la política por muchos años, y entonces esta iglesia va a ser patrocinadora del anticristo, del hijo de perdición, como el hijo del pecado. Va a patrocinar al falso Mesías. Por eso hoy en día muchas iglesias apuntan al mesiasismo, porque ya cuando la iglesia parte va a decir, no, pues estamos equivocados, vamos a regresar a las raíces hebreas, y van a caer redonditos, porque dice que muchos serán engañados. Según de Tesalonicenses, versículos del 2 al 9 al 12, ellos tendrán un poder más que engañoso para que se pierdan, al igual que los que rechazaron la verdad. Y por último va el último misterio, va es la gran ramera, que le dio de beber la sangre de los mártires por todos estos años. Todos los cristianos, todas en la Edad Media había cristeros, todo eso, todos esos mártires son la sangre de todos esos mártires que esta iglesia abominable hizo. Y por último, según el Tesalonicenses 2:7, el misterio de la iniquidad. Quiere decir que Satanás ya está obrando desde el principio, ¿va? Desde que había anticristo desde el principio, pero hasta el último va a tener el anticristo y se va a sentar en el trono en medio de la gran tribulación en el trono. Si ven, todos los misterios están en orden cronológico, así como nos pusieron el canon de desde Mateo hasta Apocalipsis. No es las fechas que hicieron estos libros, sino es cronológicamente los eventos proféticos que van a pasar. Al igual, tú tienes que enseñar los misterios a las personas. Entonces la iglesia, si sabe quién es Dios, no te pueden engañar. ¿Cuál es el nombre de Dios? Muy fácil. Jesús, Señor, Jesucristo. Ese es el nombre de Dios, y hoy en día tratan de enseñar otros nombres, ¿verdad? Que Jehová Jireh, que Jehová Tezcaniu. Esos son nombres que son de Dios, y todos los nombres son de Dios porque Él es la plenitud. Pero el nombre de Dios que le reveló a sus apóstoles y le reveló a la iglesia, Señor Jesucristo. Señor, Antiguo Testamento. Jesús, que vino a morir en la cruz, y Cristo, el Espíritu Santo que dejó. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre de Dios es Señor Jesucristo. Y ni siquiera se escribe junto.
En las Biblias antiguas se escribe separado por esa razón, porque son dos títulos, ¿verdad? Por eso no hay otro nombre arriba en el cielo o debajo de la tierra más grande que el nombre de Dios, Señor Jesucristo. Entonces vemos esos misterios que tú eres un mayordomo, tú eres un ministro, tú eres un diácono, tú enseñas esto en tu iglesia, entonces tú no eres un obrero de Dios, no eres un instrumento de Dios. Porque aquí lo dice la Biblia, dice que te hallen fieles. Vamos a regresar a nuestra Biblia, ¿verdad? En Corintios dice, así que tenga el hombre como a ministros de Cristo, mayordomos en los misterios de Dios. 2, empero se requiere que los mayordomos, que el hombre sea hallado, ¿qué? Fiel. ¿Tú eres fiel enseñando esto a la iglesia? Entonces no eres ningún mayordomo, ningún ministro de Dios. Tú tienes que ser fiel en enseñar esto principalmente a la iglesia, los misterios, como las doctrinas, como los estatutos de Dios, como los mandamientos de Dios para la iglesia, Entonces tú eres fiel, eres un fiel ministro. Si no, no eres un fiel ministro, si no estás en una iglesia falsa, si no te están enseñando esto. Y si te lo enseñan, me lo enseñan y te lo tienen que enseñar bien, que la iglesia tenga esa base, ese fundamento en los misterios. ¿Por qué son misterios? Porque a nadie jamás en el Antiguo Testamento le reveló esto Dios, más que a su iglesia. Nadie en el Antiguo Testamento, ni siquiera los apóstoles de Jesucristo, sabían que Jesús era Dios. Nadie del Antiguo Testamento ni sus apóstoles sabían que Cristo se iba a meter dentro del creyente. Nada más les digo que iba a dejar un consolador, pero no sabían que se iba a meter dentro del creyente. El mismo Cristo se iba a meter dentro del creyente. Tampoco sabían del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Dios restaura a Israel en el número 5, la iglesia va a estar compuesta de Israel y de los gentiles redimidos. Un solo cuerpo, una sola iglesia. Así dice la Biblia. Entonces, es muy importante que Dios te halle como mayordomo fiel. Tú eres mayordomo en tu hogar, tú debes de enseñarle esto a tus hijos. Si no, no eres un mayordomo de Dios. Porque eso es lo más importante. Porque estos misterios únicamente se le revelaron aquí a la iglesia. Bueno, ya vamos rápidamente, versículo 3. Yo en muy poco tengo que ser juzgado, le dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo los va a empezar a juzgar por su mal comportamiento, porque son una iglesia carnal. Dice, yo en muy poco tengo que ser juzgado de vosotros, o sea, de ustedes, corintios, de ustedes, iglesia, de juicio humano, o sea, de las leyes seculares. Antes ni aún yo mismo me juzgo, ¿verdad? Porque eso es malo, juzgarse a sí mismo, ¿verdad? Dios no quiere que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos. ¿Por qué Dios no quiere que nosotros juzguemos a otros y que nos juzguemos a nosotros mismos? Porque Él es el juez de jueces. Y muchas veces no entendemos ese precepto, ese concepto. Por ejemplo, alguien me las hace, alguien me hace mal, alguien me hace daño a mi familia y yo digo, yo quiero tomar juicio con mi propia mano. Entonces el Señor dice, no, dice, la venganza es mía. ¿Por qué? Porque Él es el juez de jueces y Él es sabio y Él sabe cómo va a enjuiciar a esas personas. Por eso mismo, porque tenemos que depender enteramente de Él. Número 4, porque de nada tengo mala conciencia, ¿verdad? No tiene nada que lo abrume, nada de su pasado, porque dice en 2 Corintios 5:17, los que estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y el apóstol Pablo nos pone el ejemplo diciendo, no hay nada que me abrume, ¿verdad? Nada que tenga mala conciencia. Empero, no por eso soy justificado, ¿verdad? Porque el que te justifica, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Yo soy justo no por mi justicia, sino por la justicia que hizo Jesús cuando caminó aquí en la tierra y cumplió toda la ley por mí. Esa justicia se me fue imputada, dice la Biblia. Esa se llama la doctrina de la imputación de justicia. Más que el que me juzga es el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el justo de justos. Por eso cuando alguien nos hace algo, dice la venganza es mía, porque
Dios sabe cómo va a tratar a esas personas, cómo va a disciplinar a esas personas. Porque nosotros, si hacemos juicio a alguien, nos podemos equivocar porque somos humanos. Y Él es sabio, Él va a hacer el juicio justo, ¿verdad? Y muchas veces no nos entendemos eso, ¿verdad? Como un día estamos hablando aquí en la iglesia, que ¿por qué tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas? Porque pues, Dios siempre va a existir. Yo no puedo amar más a mis hijos, porque mis hijos a lo mejor un día se van de mi casa, o dejan de existir, o se mueren. Yo tengo que amar al Eterno, porque ese amor es eterno. Y es muy importante que nosotros aprendamos eso. 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Corintios, la iglesia más carnal, empezaron a juzgarse los unos a los otros. ¿Se acuerdan? En los capítulos anteriores, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. ¿Y qué les dijo Pablo? No son nada. No importa quién siembra, quién riega. Lo importante es el Señor. ¿Se acuerdan cómo vimos eso? No juzguen a nadie antes de tiempo hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. Aquí nos revela la Biblia en 1 Corintios capítulo 4 que un día nosotros vamos a ser jueces en el milenio. Nosotros vamos a tener la capacidad de juzgar a las naciones, nos dice la Biblia, nos revela la Biblia. Nosotros vamos a tener esa autoridad delegada por Dios para nosotros ser jueces. Claro, depende qué clase de juez seas, cómo le services al Señor, cuántas coronas de gloria tienes. Porque si no le sirves al Señor y estás igual que el ladrón en la cruz, entonces no vas a juzgar a nadie, te van a poner a trapear el mar de cristal allá cuando esté la Gran Jerusalén, o a lavar los vidrios de la Gran Jerusalén. Entonces vemos que tiene una recompensa servirle fielmente a Dios, tiene una recompensa ser, no solo santificarse, no solo obedecer, sino tiene una gran recompensa hacerlo exactamente lo que Él dice, y sobre todo enseñar los misterios, enseñar su buena palabra, enseñar la sana doctrina. Dice, no juzguéis antes nada de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también sacará a luz las cosas encubiertas, ¿verdad? No dice que aclarará, dice las cosas encubiertas, no dice ocultas, encubiertas de las tinieblas y manifestadas con los consejos de los corazones. Entonces cada cual tendrá a Dios la alabanza. Entonces cada cual tendrá, no dice recibirá, cada cual tendrá de Dios alabanza. ¿Qué es alabanza? Que Dios le va a dar gusto, Dios se va a placer con lo que realmente hiciste tú bueno. No que Dios te alabe, Dios se va a complacer con tu trabajo. ¿Como qué? ¿Como quién? Como mayordomo. ¿Se fija? Como todo encaja. Entonces, tú si no eres un buen mayordomo de Dios, no enseñas los misterios, no enseñas las doctrinas de la iglesia, no enseñas la sana doctrina, ¿tú crees que tú vas a tener alguna clase de alabanza por Dios? No, claro que no. Aquí Pablo nos revela ese concepto, ¿verdad? 6. Y en estas cosas, hermanos, he pasado, por ejemplo, a mí y a Apolo, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendéis a no pensar más de lo que está escrito, a no pensar más de lo que está escrito. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A todo lo que está escrito en la Biblia? No, se refiere a la doctrina para la iglesia, todas las cartas apostólicas, todas las enseñanzas de Apolo, de Pablo y de Cefas para la iglesia, y de Juan. Que no penséis más, ¿verdad? Y así hay muchos hoy en día, ¿verdad? Que dicen, no, pues en el Antiguo Testamento danzaban, yo voy a danzar. Dicen, no pensáis más de lo que está para la iglesia. Porque en ningún lado, en el Nuevo Testamento, Pablo ordena que la gente dance en las iglesias, dentro o fuera de las iglesias. ¿Por qué? Porque él es el apóstol de los gentiles. Romanos 11:13 nos dice, a vosotros hablo hijitos, yo apóstol de los gentiles. ¿Verdad? En 1 de Timoteo también nos dice en el capítulo 1 que él es el apóstol, maestro de los gentiles. Y dice la
Y estas cosas, hermanos, del pasado ejemplo mío, pueblo amor, ya lo leímos, para que aprendéis a no pensar más en lo que está escrito. Porque si tú piensas más de lo que está escrito, ahí dice una palabra clave, ¿verdad? Dice hinchándote. Te vas a hinchar. Te vas a crecer, te vas a hacer. Ya tengo una revelación de Dios. Ya Dios me habló. Y dice, no, te vas a hinchar. Te vas a hinchar. No pienses más de lo que está escrito, te vas a hinchar. En ningún lado de la Biblia dice que Dios va a hablar en el Nuevo Testamento. Al contrario, en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice que antes Dios habló a los antiguos por sueños, visiones, audiblemente. Ahora nos habla a través de su Hijo, que es la palabra de Dios. Y Dios, quiero que tú sepas que Dios no se contradice. Entonces la gente se hincha. Ya el apóstol, que no existen los apóstoles, el profeta, que no existen los profetas, tiene una revelación para la iglesia. Válgame Dios. Ya ni el grupo mayor hace eso. Ya ni el grupo mayor se avienta esos cuentos chinos. Con eso te digo todo. Sí, que el apóstol me dijo que iba a tener yo mellizos. Eso no está, tus mellizos no están aquí adentro. Eso no es fe, eso es basura. Eso se llama santería, brujería, si tú no lo sabes. Eso se llama brujería, hechicería, adivinaciones, hechiceros. No heredarán nada del reino de los cielos, lo dice la Biblia. Entonces no pienses más de lo que está escrito para la iglesia, hermano, para la iglesia. Tú sabes los mandamientos para la iglesia, te sabes los misterios para la iglesia, te sabes los estatutos para la iglesia, te sabes las posesiones ministeriales de la iglesia, te sabes cómo se lleva una iglesia. Pues eso deberías saber, porque si tú no sabes y quieres saber más, estás hinchado. Ahora le voy a dar 7 vueltas a mi suegra a ver si se cae como los muros de Jericó. No trabaja así. Se llama una teología barata. ¿Sabes lo que es una teología barata? Porque dice aquí, nos da el ejemplo. Eso es una teología barata. La Biblia no trabaja así, la Biblia trabaja por doctrinas. La Biblia no se interpreta lógicamente, se interpreta analógicamente. ¿Qué es analógicamente? Todo el consejo de Dios para su iglesia. Entonces seguimos adelante, hinchándonos por causa del otro y el uno contra el otro, porque si te hinchas, la hermanita va a decir, yo tengo revelación, yo anoche hablé con Dios, yo escuché esto, y así van a estar. ¿No ha conocido gente así? Claro que sí, se lo aseguro, porque de esos hay miles y millones. Siervos de Dios y verdaderas ovejas, dice la Biblia que es un pequeño rebaño. Dice el 7, porque ¿quién hace que te diferencies con otro? ¿Quién hace que te diferencies con otro? Ahora yo tengo más dones, ahora yo tengo más iglesias, ahora yo soy la autoridad de esta iglesia. ¿Quién es el acusador? Satanás. Dice, ¿quién hace que te diferencies del uno con otro? El maligno, Satanás, el chanclas, como tú lo quieras llamar, no Dios. Y dice, o que no tienes que hayas recibido, o también tú lo recibiste, porque ellos recibieron el evangelio, recibieron la buena palabra, pero no la creyeron. Muchos no la creyeron. ¿Por qué te jactas como si no la hubieras recibido? ¿O ya estás hartos y ya estás ricos? Sino que nosotros haber reinado como reyes, y quisiera Dios que reinases para que nosotros reinásemos también con vosotros. O sea, el reino de Dios no es bebida ni comida, el reino de Dios no es ganancia, el reino de Dios no es prosperidad, el reino de Dios es sacrificarse, morir uno a sí mismo para hacer la voluntad de aquel que nos amó y murió en el madero. Dios no vino a resolver tu vida, tu matrimonio, tu divorcio, tu pobreza, tu salud. Dios vino a redimirte del fuego eterno, a darte una oportunidad para que tú no te vayas a pagar la pena de tu pecado, como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. 9, porque a lo que pienso Dios nos ha puesto a nosotros, está hablando de nosotros, o sea, de Pedro,
No de Apolo, porque Apolo no era apóstol. De Pedro, de Juan, ¿verdad? De Tomás, de Judas, de Simón, el cananeo, de todos los apóstoles. Nos ha puesto a nosotros los apóstoles por postreros. ¿Qué significa postreros? Como ejemplo, como sentenciados a muerte. Todos los apóstoles tuvieron una muerte trágica. Todos los apóstoles murieron en la pobreza. Nadie se murió con su avión y su jet y su traje de $300,000. Nadie. Entonces esos son falsos apóstoles. Sentenciados a muerte porque somos hecho espectáculo al mundo. Esa palabra que usa en griego es como nosotros estamos fabricados, nosotros los apóstoles, yo, Pedro, Cefas, Judas y Simón el cananeo y todo, Andrés, somos fabricados para el circo romano, para que todos los impíos se rían como los leones los devoran y los destrozan, dice el apóstol Pablo, le está diciendo a los corintios, el espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios iba a exponernos a todos, hasta a los ángeles, a ellos. 10. Y nosotros somos, ¿qué? Necios, dice, no dice insensatos. En la original en griego dice, nosotros somos unos necios. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo, por amor a Cristo. Mas vosotros sois sabios, entonces entiendan el concepto de que nosotros tenemos que servir y sufrir y ser perseguidos, porque hay un precio por ser un siervo, un mayordomo del Señor. Débiles, nosotros débiles y vosotros sois fuertes, porque nosotros ya estamos bien acabados, nos han metido al circo. Mira todos los apóstoles cómo murieron. Pablo sabía cómo iba él a terminar. Vosotros nobles y nosotros viles, ¿verdad? Lo más despreciable que hay, dice. 11. Hasta esta hora hambreamos, ¿verdad? Tenemos sed físicamente, estamos desnudos. ¿Sabía que el apóstol Pablo estuvo cerca de 3 años con la misma ropa en una prisión en la ciudad de Roma? Somos abofeteados, andamos sin morada fija y trabajamos obrando con nuestras propias manos. No dice fatigamos con nuestras propias manos, dice obrando, porque son obreros, porque todo el que quiera comer tiene que trabajar, dice el apóstol Pablo. Con nuestras propias manos, siendo maldecidos por mucha gente. Cuando tú eres mayordomo, mucha gente te va a maldecir, mucha gente te va a señalar, mucha gente va a tener los ojos llenos de envidia hacia ti, mucha gente. Vas a sufrir persecución. Si tú no sufres una verdadera persecución, no importa el país donde tú vivas, tú no eres un verdadero cristiano. Maldecidos y bendecimos, padeciendo persecución, la sufrimos. No dice que soportamos la suporción, la sufrimos, no hay otra. Siendo difamados, siempre el mayordomo va a ser difamado. Siempre va a ser señalado, criticado. Van a buscar cualquier cosita para hablar de ti o mal, ¿va? Cualquier error, porque saben que el ministro o el mayordomo es humano y va a cometer cualquier error y van a hablar no van a hablar de lo bueno, sino van a hablar siempre de lo malo. Nunca van a ver van a ver siempre sus errores, jamás van a ver sus virtudes. Y un verdadero hijo de Dios, y un verdadero mayordomo, un verdadero ministro. 13. Siendo difamados, rogamos, siempre oramos, y somos hechos como basura, como la basura. Pusieron escoria en algunas Biblias, pero dice como la basura del mundo, como las inmundicias de todas las cosas, hasta ahora. Hasta ahora que estoy escribiendo, hasta ahora. O sea, todos los años que le he servido al Señor, me ha pasado esto, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue latigado 32 veces una sola vez, fue latigado muchas veces, 32 veces, porque a los 33 latigazos te morías. Fue náufrago, lo mordió una serpiente, lo echaron en varias prisiones.
lo fue apedreado, hasta lo mataron. Y Dios se lo llevó al tercer cielo y dijo, ¿sabes qué, Pablo? No has acabado, te regresas. Imagínense el apóstol Pablo, y Pablo dice, para mí morir es ganancia, Señor, déjame allá. Dice, chanfle, ya me apedrearon, ya todo, ya me mutilaron, ¿ya qué? Ya ok, Pablo, y para cerrar con broche de oro, ahí te va tu aguijón, para que no se te vaya a subir. ¿Por qué? Porque todo lo que hace Dios hace para bien. 14. No escribo para avergonzarlos, mas amonesto como a mis hijos amados. No dice que son sus hijos, como a hijos amados. Porque Pablo tenía ese amor como si fuesen sus propios hijos, ¿verdad? La iglesia de Corintio. No que existe una paternidad, una doctrina falsa de la paternidad que no tiene ni entre 26 y 28 años en las iglesias evangélicas cristianas, que es una falsedad, es una abominación para Dios. Llamar padre a un ser humano cuando el que nos dio el Espíritu fue Dios, no un humano. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jesús nos dijo, a nadie llaméis padre, ni que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las rocas, a nadie. Porque padre uno solo tenéis, ha sido adoptado, ha sido comprado con la sangre preciosa de Cristo. Escribo no para avergonzarlos o amonesto como hijos amados. 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ¿qué es años? Bueno, años. Años significa un esclavo de confianza que llevaba a los hijos de los señores a la escuela y los traía y era responsable con ellos. Lo podemos llamar también tutores, ¿verdad? En español, que ellos no solamente se encargan de velar por los chiquillos, o sea, aunque tú tengas muchas personas que te hablan de la palabra de Dios, muchas personas que te presentan el evangelio, muchas personas que dicen que son cristianos, dice el apóstol Pablo, nada más que tienes que guiar por lo que yo te he enseñado. Dice, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, 10,000 son números proféticos, si usted no lo sabe. 10,000 cuando dice en la geometría o en la numerología, quiere decir tengas los que tengas, en otras palabras, un número infinito. Sin embargo, no tendráis muchos padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo Jesús lo puso como padre de la iglesia, porque él les iba a enseñar la doctrina a los gentiles, los mandamientos a los gentiles, los misterios a los gentiles. Entonces es muy importante que tú sepas eso. El apóstol Pablo se encargó por medio de Jesucristo, porque dice, porque en Jesucristo, no dice que yo los engendré, dice porque en Jesucristo yo os engendré por el evangelio, porque a nadie más en el mundo se le encomendó el evangelio, sino a Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. A nadie se lo encomendaron más que a él, porque esa es la única palabra que salva, esa es la única palabra que el Espíritu Santo viene y te sella. Dice 16, por lo tanto, os ruego, con rogativas, ¿verdad? Con lágrimas por días, meses, años, que seas seguidores de mí, no dice imitadores, seguidores de mí, que sigan la sana doctrina, que sigan las enseñanzas de la iglesia. ¿Te fijas cómo hoy en día muchos no siguen las enseñanzas de la iglesia? Vas a una iglesia y lo que escuchas es chile, mole y pozole, y la Biblia la agarran como un buffet, cuando tú tienes que dividir y trazar bien la palabra de verdad como iglesia. Y dice la palabra de Dios, 17, por lo cual yo envié a Timoteo, que es mi hijo amado. ¿Por qué Pablo llama a Timoteo hijo? Porque lo soportaba desde joven, les daba de comer Pablo. No como la falsa paternidad hoy en día.
Dicen, no, ya a mí llámame padre espiritual, pero dame dinero. No, Pablo le daba dinero a Timoteo, lo soportaba económicamente y lo mantenía con ropa y lo mandaba en viajes con su dinero que él hacía de sus propias manos con tiendas de campaña. Y fiel, es importante, Timoteo, escúchenlo muy bien, a pesar de ser joven, era un verdadero mayordomo. Fiel. ¿Tú te encuentras fiel en enseñar lo que es para la iglesia? Fiel. Qué hermoso, ¿va? Fiel en el Señor, el cual os recordará mis caminos, los cuales son de Cristo, y enseño en todas las partes. O sea, Pablo enseña lo mismo en todas las iglesias que él fundó, que él viajó, que él escribió. Lo mismo, la misma doctrina. ¿Y qué dice en Apocalipsis? Ya estamos teniendo nuestros estudios en Apocalipsis, síganos en YouTube. En Apocalipsis dice que estas abandonaron la doctrina y Jesús reprendió todas las iglesias. ¿Se acuerdan? Nos dice en Tito que todo lo abandonaron. En 2 de Timoteo, del capítulo 1, capítulo 2, dice, todos me abandonaron, especialmente los de Asia. No lo abandonaron físicamente, lo abandonaron en la doctrina. Porque, ¿cómo Pablo iba a estar en Roma y lo abandonaron los que están en Asia? No, abandonaron la doctrina. Por eso Jesús lo reprende más tarde en Apocalipsis. Recordará mis caminos, cuáles son de Cristo y cómo enseño en las iglesias, más como si nunca hubiera yo ido a venir a vosotros, ahí están hinchados algunos. Al fin que el apóstol Pablo ya no va a venir a regañarnos. Vamos a empezar a judaizar aquí en la iglesia. Vamos a empezar a circuncidar las personas, a los miembros. Vamos a pedirles para la renta. Vamos a hacer danzas adentro de la iglesia. Vamos a poner una pastora. Al fin que el apóstol Pablo ya no va a venir. Vamos a cobrar diezmos. El apóstol Pablo ya no va a venir. Pero ¿qué les dice? Empero vendré pronto a vosotros. O sea, no se pongan muy comoditos. Si el Señor quisiere, primeramente, Pablo dice, y conoceré no solo de palabras estos que están hinchados, sino en el poder, porque el reino de Dios no consiste en poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿verdad? Nos dice Romanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Romanos 14, 17, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, ¿cuál es el reino de Dios? Aquí en la pizarra, el Espíritu Santo dentro de ti. Reino de Dios, reino de Dios. No es comida ni bebida, nos dice en Romanos 14, 17. Pero el reino de los cielos es en el milenio. El reino físico, donde habrá bebida y comida. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Da? Hace una alegoría, ¿da? Hace una pregunta que él está como diciendo, ¿qué quieren entonces? Porque ya estoy harto de ustedes, porque vamos a ver en el capítulo 5 cómo los corintios se pasan de la raya y ya hasta lingili, langa, hacen abominaciones dentro de la iglesia. Y dice, ¿qué queréis? ¿He de venir a vosotros con vara? ¿O en amor y en espíritu con mansedumbre? Jamás el apóstol Pablo les iba a pegar o nada, pero estaba tan enojado que lo escribe por el Espíritu Santo que hace que esas palabras queden grabadas para una eternidad en las Sagradas Escrituras. ¿Alguna pregunta? Ya mencionó de que ministro es diferente a ser servidor. Bueno, servidores somos todos, pero ministros solamente son los que trabajan para Dios y dan dos posiciones ministeriales en la iglesia, el pastor y maestro, que es solo una. No, el pastor y los maestros son dos, no, pastor y maestro nos dice en Efesios capítulo 4, y el diácono, y nos dice diácona. Cuando dice en Romanos diácona, la hermana Febe, diácona es un error, porque es un horror lo que hicieron, un horror ortográfico de la Reina Valera 1960. No existe la hermana Febe, dice la servidora Febe. Y por ese error, muchas iglesias falsas hicieron diáconas, porque no saben leer las escrituras, donde dice los requisitos para los diáconos. En ningún momento dice diáconas. Entonces, es diferencia en ser ministros
Ministros, no ministrar. Porque, por ejemplo, un músico puede ministrar. Ministrar quiere decir ejercer su oficio. Pero ministros quiere decir ser un mayordomo de Dios. Que hay dos posiciones: el diácono, los ancianos, y maestro y el diácono. ¿Ya? Bueno, ¿ninguna pregunta más? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por este estudio de la iglesia más carnal. Padre, que como el apóstol Pablo nos indica que es ser un verdadero ministro, un verdadero mayordomo que tiene el control no solo en su vida física, sino también en su vida espiritual. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este estudio, que se reproduzca mucho en las redes sociales, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, Amén. que Dios los bendiga.